Continuamos y lo que vamos a ver en esta parte ya a la final, pues bueno, es ver las ventajas de utilizar RX cuando estamos utilizando Retrofit y Dagger. Y entre otras cosas es que nos permite, una vez recibido los datos del servidor, pues ejecutar todo ese tipo de operaciones que queremos antes de mostrarlas en pantalla en un hilo secundario. Si veíamos, nos íbamos a Dagger ordenado activity, veíamos que hacíamos esta operación de ordenado en el main, en el hilo principal, y eso, pues bueno, va a ralentizar tu activity, va a parar, y bueno, dependiendo de lo largo que sea esta operación, de estos datos que hemos recibido del servidor, pues vas a tener pues unos milisegundos o un segundo la interfaz de usuario parada. Y luego otra de las cosas que veíamos, pues bueno, es aquí vemos que tenemos que lanzar una petición, lanzamos la primera petición y luego teníamos que lanzar una segunda petición para bajarnos la segunda parte de la lista de usuarios. Tienes que tener en cuenta que al final y al cabo, siempre que vas a utilizar pues retrofit o vas a hacer una petición, siempre tienes que hacer peticiones a niveles. Como ves, es un código dentro de un código, una petición dentro de otra petición, y bueno, suele ser bastante estresante manejar los datos. Al final, pues en este caso es bastante sencillo, pero bueno, imagínate que has hecho login en tu aplicación real y bueno, haces la primera petición del login, y lo más seguro es que esa petición, además de enviarte el usuario, pues posiblemente te envía otra URL donde, por ejemplo, a lo mejor obtienes con esa segunda petición pues el profile del usuario, y básicamente pues lo que no quieres es lanzar una nueva petición y aquí dentro del onResponse poner que tienes que hacer una nueva petición, etcétera, etcétera, porque es un código que, como haya muchas peticiones, pues es casi imposible de hacer bien, o bueno, lleva mucho tiempo. Es lo que se suele llamar el callback o infierno de callback, porque al final no te interesa. Y bueno, RX nos ofrece esa gran ventaja, así que lo que vamos a hacer, nos vamos a crear una nueva activity, en este caso new class, vamos a llamarla RX ordenado activity, y bueno, igual que hemos venido haciendo, le vamos a copiar el código de nuestro Dagger ordenado, así tal cual lo tenemos, copiamos y pegamos todo. Y bien, una vez que lo tenemos, pues bueno, vamos a cerrar esto. Y bueno, vamos a ir viendo qué pequeños problemas nos da. Entre ellos, pues bueno, RX ordenado, vemos aquí lo que tenemos. Lo primero que vamos a hacer, pues bueno, es también crearnos el private disposable para evitar esos problemas de memory leak. Vamos bajando, le vamos a insertar, le vamos a inyectar el cliente, ningún tipo de problemas. Este es el layout que estamos insertando. No hay ningún tipo de problemas con ello. Y bueno, primero vemos el setup Dagger. Bien, esto es lo mismo que nos ha pasado antes. Nos debemos ir al component y indicarlo. Voy inject rx ordenado activity, rx ordenado activity. Una vez que lo tenemos, ya nos quitamos ese problema, ya la podemos inyectar. Luego tenemos el setup view, es el mismo setup de siempre. Y luego tenemos el lanzar petición, que bueno, por ahora lo vamos a dejar porque vamos a ir primero al manifest, vamos a añadirle la activity, rx ordenado activity, y luego por segundo también nos vamos a ir en este caso, a nuestro web service client, y vamos a añadirle la petición. Recordar que esta petición, lo vimos en el capítulo de Dagger, en la segunda petición, ¿vale? Ya le añadimos la URL a la que se tiene que lanzar. Entonces simplemente aquí lo que vamos a decirle es que va a recibir un observable, igual que hemos hecho antes, y esto que es personajes observable. Y bien, ya lo tenemos, y aquí se le pasará la URL. Entonces, una vez que lo tenemos, pues bueno, vamos a ir a nuestro RX ordenado activity y nos vamos a ir a lanzar petición. Y bueno, en este caso, esta parte del código la vamos a poner esto porque luego lo vamos a borrar, simplemente para que veáis la diferencia. Y bueno, vamos a hacer lo que hemos venido haciendo. Tenemos nuestro client, en este caso
vamos a utilizar el get personaje observable. Recordar que esto nos devuelve un observable. Le vamos a decir en qué hilo queremos suscribirnos, es decir, dónde se va a hacer la petición. En este caso es acabado en S, IO, entrada, salida. Y bueno, vamos a hacer ahora a continuación. Ahora una de las grandes ventajas que nos ofrece RX son los operadores. Tiene bastantes. En este caso vamos a utilizar Flatmat, que en nuestro caso nos va a permitir hacer una nueva petición al servidor para obtener la siguiente lista de personajes. Básicamente va a pasar a ser esta nueva petición aquí en la que le pasábamos pues el endpoint y volvíamos a obtener otra vez el onResponse y luego ya una vez finalizada pues ordenábamos. Vale, y como esta nueva petición nos ha de devolver un nuevo observable con dicha lista de personajes. Es decir, que esta petición que vamos a hacer ahora con Flatmat va a utilizar nuestro web service esta petición, ¿vale? En vez de la primera, que esta es la primera, porque tenemos que enviarle la URL people, pero en la segunda petición, como veníamos, lo que le hacemos es le pasamos por parámetro la URL que estamos recibiendo a la hora de hacer la petición, ¿vale? Así que es esta de aquí, esto lo vemos en el ejemplo, ¿vale? Aquí es donde vemos que el campo next nos indica pues la siguiente URL, así que una vez que lo tenemos, lo que vamos a hacer, pues bueno, es utilizar ese operador flatmap que nos ofrece RX y aquí simplemente, pues bueno, una nueva función data y observable que es de tipo data. Bien, esta función es simplemente una interfaz funcional. Aquí lo vemos, ¿vale? La funcional interface, que básicamente es una que está ya definida, no la podíamos crear nosotros, pero si ya está definida, básicamente esta función tiene dos parámetros, T y R. T es el parámetro de entrada, el método es apply, y R es el valor de retorno de esta función, ¿vale? Así que es muy sencillita, tal y como lo tenemos, pues bueno, data es el parámetro de entrada, nuestros datos que recibimos, y lo que nos va a devolver, ¿vale? Es un observable de tipo data, que es lo que nos va a permitir, pues, hacer esa segunda petición, ¿vale? Así que simplemente aquí vamos a indicarle que el método lo que nos devuelve es de tipo data y así no tenemos ningún tipo de error. Bien, vamos a tener controlado nuestra lista de personajes. Bueno, podríamos utilizar personajes, este de aquí. Vamos a ver si está inicializado. Vale, si está inicializado. Entonces, justo aquí lo que le vamos a decir es que a nuestros personajes sea igual a data. En este caso es justo dentro del override, ¿vale? Porque ahí no podemos escribir código. Debe ser función nuestro data.getResult, que es donde obtenemos todos los nombres, ¿vale? Luis Skywalker, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya lo dejamos. Y lo que vamos a hacer es que queremos que nos devuelva, ¿vale? Este nos devuelve un observable source data que va a ser esa nueva petición al servidor. Así que queremos que hacer client. Voy a quitar este return porque no nos lo deja ver muy claro. Hacemos esa siguiente personaje, get personajes observables, y ahora estamos utilizando, si nos vamos a nuestro web service, en vez de esta, que es la primera petición que lanzamos, esta, la segunda, ¿vale? La que hay que pasarle la URL, y la URL la estamos obteniendo de data.getNest. GetNest, recordar que es donde nos devuelve la URL donde tenemos que lanzar la petición. Así que básicamente ya está. Simplemente también aquí le podemos indicar el hilo donde lo queremos hacer. Por supuesto, todo este tipo de peticiones debemos hacerlas siempre en hilo subscribe phone. Aquí es s.io. Ya lo dejamos definido y bueno, ya lo podemos cerrar. Y ya lo tenemos todo correcto. Simplemente vamos a hacer un log aquí para que veáis en qué hilo se ejecuta cada cosa y saber que lo estamos ejecutando en hilos de background y no en el hilo principal. Aquí hilo,
aquí más thread current thread.getName. Y bueno, simplemente aquí, si queréis, para que nos quede claro, pues bueno, vamos a ver qué es el método flat map, porque luego tenemos que utilizar otro método, simplemente para que sepamos qué estamos utilizando. Bien, recuerda que aquí hemos dejado los datos que hemos obtenido de esta primera petición, ¿vale? Que es la primera petición que hacemos al servidor. Y aquí dejamos en personajes esos datos y a la vez relanzamos una nueva segunda petición que se ejecuta también en un hilo secundario. Así que hay que continuar. Así que ahora, una vez que hemos realizado esa segunda petición, lo que vamos a hacer es un map. En este caso, map, ¿vale? Lo que hace es nos transforma los datos emitidos por un observable aplicando una función. En este caso vamos a ordenar los elementos. Básicamente lo que tienes que saber es, en este caso, que lo que vamos a hacer aquí es esa función de ordenar los datos que, como vimos en el capítulo anterior, se estaba realizando en el hilo principal. Aquí, estando con RX, nos permite hacer esa operación en un hilo de background, lo cual es bastante bueno porque puede ser cualquier operación. En este caso es de ordenar, pero podría ser una operación pues, de suma, de calcular el algoritmo, de calcular cualquier cosa que te llevará varios segundos y ya tenerlo controlado, ¿vale? Así que utilizamos new function, en este caso primer parámetro data y segundo también queremos data. Recuerda que función sigue siendo la misma de aquí y bueno, aquí a ver si nos dije implementar métodos, el método apply de esta interfaz funcional, perfecto, y vemos que bueno, pues nos devuelve un data y el parámetro de entrada es data. Así que lo primero que vamos a hacer es el mismo log de aquí. Aquí vamos a ponerle el map y vamos a continuar. Aquí vamos a crear una nueva lista de people. Bueno, en este caso es lista de personaje. Vale. Esta es. La vamos a llamar personajes list. Que sea igual a data.getResult. Es decir, los datos que estamos obteniendo de esta segunda llamada. A continuación lo que hacemos es decir que nuestro personajes, esta lista de aquí que tenía los datos de la primera petición, le queremos sumar los datos add all de la segunda petición, es decir, de esta que hemos obtenido aquí. Simplemente he utilizado estos personajes list para que quede más claro, pero realmente esta línea pues no hacía falta. Y ahora pues utilizamos el método de ordenamiento que teníamos aquí. Esto sigue siendo la misma. Vale, collection. Simplemente aquí en vez de personaje 1 le pasamos personajes. Y nos va a hacer ese trabajo de ordenamiento tal cual como vimos. Y ya por último, pues bueno, simplemente vamos a decir en nuestro data .setResult personajes, ¿vale? Y aquí ya te estamos dejando en data los personajes ordenados, ¿vale? Toda esa lista ordenada, así que simplemente le podemos decir que return nuestro data y ya nos estará devolviendo la lista ordenada. Y lo importante, ¿vale? Esto código se está ejecutando en un hilo de background y tal cual, ¿sabes? Lo hemos podido meter aquí sin ningún tipo de problemas. Es una grandísima ventaja, igual de lo de lanzar la petición anidada desde aquí, ¿vale? Desde la misma petición y ves cómo queda todo bastante sencillito. Puede que ahora la primera vez, si lo ves, pues te parezca bastante extraño porque hay cosas que en RX pues son bastante nuevas y que la primera, segunda y tercera vez que las ves, pues bueno, tardas el tiempo en pillarlo, pero una vez que lo entiendes, ¿sabes? Ya te queda todo muchísimo más claro. Bien, por último ya lo que queda es lo de siempre. En este caso, lo que le vamos a decir es que el observador se ejecute
main thread y por tanto nos suscribimos y aquí le decimos new server, data y los métodos de siempre. Vale, aquí tenemos el disposable igual a d, así que vamos a crearnos el onDestroy punto dispose y bueno, aquí en el onNest vamos a crearnos un log simplemente para ver que esa petición pues se hace en el hilo, en este caso mastery.currentThread.getName y por último lo que le vamos a indicar es el adapter.setData, en este caso pues el data.getResult que estamos recibiendo y esto lo cerramos y bueno, vemos que ya toda esta parte del código ya no nos vale para nada y esta de la nueva petición ya no nos vale para nada. Vemos que aquí, pues bueno, teníamos que hacer esto, ¿sabes? Al final contarlo, luego esto que lo estábamos ejecutando en el hilo principal, es todo ventajas, ¿vale? Y esto solo es una pequeña parte de lo que nos está ofreciendo, pues RX, que ya se está convirtiendo en algo fundamental para todos los desarrolladores Android. Bien, vamos a ejecutar la aplicación. Mientras tanto, pues bueno, te recuerdo que te suscribas al canal. Y bueno, también te recuerdo, pues bueno, que tengo aquí mi curso de RX, ¿sabes? Y si te interesa, pues aprender más cosas como Composite Disposable, los operadores, vemos aquí toda la lista de operadores que tenemos, que hemos utilizado el flat map y el map, tipos de observables, Sager, RX, RxBoost, RxBinding, muy importante, Hot and Color Observable, etcétera. Pues bueno, échale un ojo al curso, te dejo un cupón ahí abajo para que te suscribas a él si quieres, al precio mínimo que me deja venderlo la gente de Udemy. Y bueno, vamos a lanzar ya la aplicación, vamos a correrla y vamos a ver que realmente nos funciona y nos ha ordenado la lista y también saber, vale, btrxActivity me falta en el main activity crear el botón, vamos a crearnos ese último botón, btrxActivity ordenado, nos vamos al main activity, set on click listener, new on click y bueno, vamos a hacer el start activity que nos lleve en este caso a nuestro RX ordenado activity y ahora sí que sí ya podemos utilizar el código y ver que está funcionando a la perfección. Vale, vamos a ver que se ejecuta. Aquí tenemos las peticiones y bien, ya lo tenemos. Vamos a ver el logcat. Y bueno, vemos que el flat map se ejecuta en un hilo secundario, el map en un hilo secundario donde ordenábamos, es decir, aquí donde lanzamos la segunda petición, aquí donde estábamos ordenando y aquí el main de, bueno, el tag 1 hilo main era el onNest. Si nos vamos al RX, no es más que, ¿a dónde lo tenemos? Aquí. Vale, podría haber puesto onNest, pero bueno, vemos que están ordenados y ya tenemos la lista de 20 elementos acabando en Yoda. Y el primero, Anakin Skywalker. Como vemos, es fundamental ya aprender RX y bueno, en este curso hemos visto pues RX, Retrofit y Dagger, que son pues partes fundamentales de cualquier aplicación Android hoy en día.